Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Te alabamos, te adoramos, levantamos nuestro corazón al Cordero de Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Si te hace falta fe, si te hace falta amor, con Jesús todo se alcanza. En su nombre todo sale bien, ya lo verás. Sol inmenso, sol
si no tienes valor, si no tienes comprensión. Con Jesús todo se alcanza, en su nombre todo sale bien, ya lo verás. Sol, inmenso sol, que de Jesús te llenará. Sol, inmenso sol, que de su amor te llenará. Claro que sí. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma. ¿Cómo están, hermanos amados? Qué gusto en saludarles y reunirnos este día miércoles 3 de junio. Es un grato placer poder compartir este tiempo de estudio bíblico con cada uno de ustedes. Hoy tendremos un tema que estoy cierto les resultará de interés. Por lo menos ha sido un tema de muchos debates. Vamos a partir de lo más simple y hasta lo más complejos. Lo vamos a hacer de tal suerte que sea lo más claro posible. Así es que están todos invitados para que participemos de este estudio hoy día. Dios les bendiga mucho y vamos a escuchar esta hermosa alabanza para ya ir disponiéndonos a escuchar este estudio que nos trae el Señor hoy día. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Oh Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte.
Esta situación de pandemia sin duda que ha confrontado nuestras más profundas convicciones. Ha puesto a relieve problemas internos que las familias tienen y de alguna forma también ha socavado la fe de otros. Lo cierto, hermanos amados, es que el Señor está sentado en su trono y Él no ha claudicado en el propósito de bendecirnos. Así lo establece su palabra. Así que, hermanos amados, lo que hemos de experimentar ahora en nuestro corazón es un avivamiento de saber que el Señor va a sacarnos de esta situación en la que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, las noticias, en los más diversos soportes, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, el panorama que se está configurando es un panorama que nos puede llevar a un estado de depresión. Yo no digo que tenga que enajenarse en absoluto, sino más bien entender que pese a todas las situaciones difíciles y duras que nosotros estemos viviendo, el Señor está con nosotros y no debemos olvidarnos un solo minuto de esta gran verdad. El Señor, hermanos amados, es bueno y no tenemos nunca que olvidarnos de esa profunda verdad. Así que vamos a escuchar otra alabanza para que entremos en el estudio bíblico que el Señor tiene para nosotros hoy día. Creador y Señor, damos gloria a ti. Ángeles hoy declaran tu majestad. En tus manos está cielo, tierra y mar, y conoces también mi respirar. Y hoy venimos, Señor, a rendirnos. Nuestras voces se unen para declarar: quiero seguir tus pasos, Señor. Recibe hoy mi corazón. Y hoy elevo mi voz en un canto que nace en mi corazón. Y quiero permanecer rendido a tus pies. Oh grandioso Rey, lleno de gloria, tu trono está. Por siempre te seguiré. Creador y Señor, damos gloria a ti. Ángeles hoy declaran tu majestad. Oh, en tus manos está cielo, tierra y mar, y conoces también mi respirar. Y hoy venimos, Señor, a rendirnos. Nuestras voces se unen para declarar: quiero seguir tus pasos, Señor. Recibe hoy mi corazón. Y hoy elevo mi voz en un canto que nace en mi corazón. Y quiero permanecer rendido a tus pies. Oh grandioso Rey, lleno de gloria, tu trono está. Por siempre te seguiré. Es estruendo de muchas aguas, abres los mares con tu poder.
corazón y hoy elevo mi voz en un canto que nace en mi corazón. Quiero permanecer rendido a tus pies, oh grandioso. La escatología bíblica no se remite al libro de Apocalipsis, como algunos pudiesen pensar. La escatología bíblica no es otra cosa que las esperanzas cifradas en Cristo. Él es nuestro escatos, es decir, la finalidad de todo. La historia, el concepto de reino está ceñido en el mensaje de Cristo. Cristo inaugura el reino y Él mismo lo consuma. El concepto de reino es muy importante que los cristianos lo comprendamos y, en fin, que los cristianos seamos capaces de comprender la profundidad de la escatología, es decir, el estudio de aquellas cosas que están por suceder y que en definitiva son la esperanza que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. De pronto nosotros escuchamos el concepto de profecía o de escatología, que en la práctica pudiese parecer lo mismo, pero es mucho más profundo el concepto de escatología, porque si bien es cierto, avisora lo que viene en el futuro, también tiene que ver con una cuestión de esperanza, de profunda esperanza. Yo me imagino, hermano amado, que muchas veces, ya sea en enseñanzas como en sermones, usted haya escuchado la expresión escatología. En términos muy simples, y abusando quizás de la simpleza, hemos de definir la escatología como la parte de la teología sistemática que aborda las cuestiones respecto del fin. El ser humano siempre ha tenido mucho interés en saber qué es lo que va a ocurrir. De hecho, hay personas que consultan a las brujas, al tarot, hay personas que consultan las líneas de la mano, en fin, distintas formas también para anticiparse a aquellas cosas que van a ocurrir. La escatología significa la teología de las últimas cosas. Ahora, este estudio, digo, de la escatología puede abarcar todas las cosas que se van a suscitar en el futuro, que están escritas debidamente en la Escritura, o solamente también aquellas cosas que tienen que ver con la consumación del reino. La escatología aborda o implica lo que se relaciona con los individuos y también con los eventos del mundo en general. Una pregunta para ustedes, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando usted y yo muramos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar con Cristo? ¿Vamos a estar en un estado de conciencia o vamos a estar en un estado de inconsciencia? En definitiva, son las preguntas a que la escatología ofrece respuestas. ¿Cómo va a ser el gran juicio final? ¿Cómo va a enjuiciar Dios al mundo? ¿Qué quiere decir el gran juicio del trono blanco? ¿Qué implicaciones tiene esto de que los libros serán abiertos? En fin, hay muchas preguntas que la escatología responde y en esto no todos vamos a estar de acuerdo, sin lugar a dudas. Por lo tanto, entonces vamos dejando en claro que cuando hablamos de escatología, entonces estamos hablando de la parte de la teología que tiene que ver con las cosas finales. Ahora, la escatología ha sido, por algunas razones, desestimada del estudio de la iglesia, o su abordaje se hace desde miradas un tanto sesgadas, limitadas, que no ponen de relieve la totalidad de la verdad bíblica. A veces los expositores solamente abordan algunos aspectos de la escatología, ponen énfasis en algunas cosas, menospreciando otras verdades que son tan importantes también en el estudio de esta parte de la teología sistemática. A veces se asumen como verdades cuestiones que no tienen asidero bíblico significativo. En otros casos peores, se han construido relatos fantásticos propios de un guión de Hollywood. De hecho, hay una película que trabaja, me parece, el actor Nicolas Cage, que habla del
rapto de la iglesia, este concepto que también vamos a abordar y vamos a dilucidar si tiene o no el sustento bíblico necesario como para asumir que es una doctrina que forma parte del predicamento del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, que es escatología. ¿Por qué es importante que los creyentes conozcamos la profecía? Y yo en este sentido tengo algunos puntos que quisiera mencionar de tal forma que usted también pueda entender la importancia que la escatología tiene para el creyente. El primer elemento que quiero mencionar es que provee gozo en medio de la aflicción. Es decir, hay esperanzas, hermanos amados. Hay esperanzas. La escatología es esperanza en Cristo. Y saber que todo el estado de cosas va a cambiar de tal suerte que Cristo va a rescatarnos. Y puede usted ver 2 Corintios capítulo 4, 17 para encontrar un asilo bíblico de esta afirmación que estoy haciendo yo. Otro elemento importante es que limpia y estimula a una vida de santidad, de saber que vamos a estar con Cristo en un momento. Nuestra conducta moral, ética, la forma en que nos conducimos ante el mundo, tiene que ser también con la altura del Evangelio. Por lo tanto, entonces, saber, tener la mirada en el reino que ha de consumarse, nos invita entonces a que vivamos la santidad, un concepto que ha sido también muy poco abordado dentro de las iglesias. Es provechoso, como toda la Escritura, para varias necesidades importantes en la vida del cristiano. El saber entonces que el devenir de las cosas va a estar en función y en beneficio nuestro. Así lo ha prometido el Señor. También es importante para el creyente porque da hechos objetivos tocante a la venida, a la vida después de la muerte. Saber que nosotros no estamos reducidos a una cuestión estrictamente o únicamente material, como señalan algunos, ¿verdad? Sino saber que nosotros tenemos un espíritu que va a trascender entonces a las limitaciones que la materialidad de nuestro cuerpo tiene. Aunque de paso permítame señalar que cuando Cristo nos redima, nos va a redimir completamente, tanto el espíritu como el cuerpo. Hay algunos que sostienen equivocadamente que lo que redime Cristo es el alma o el espíritu. No, hermanos amados, nos redime integralmente. Ahora, ¿por qué también es importante para el creyente conocer la profecía? Porque aporta verdad respecto al final de la historia. Nuestra historia no es cíclica, nuestra historia es lineal, es decir, tiene un principio y tendrá un fin. Se han hecho muchas elucubraciones, muchas teorías de cómo el mundo se va a desencadenar un mal sin precedentes en la historia, van a haber hambre, guerra. Ciertamente hay muchas de esas cosas que van a ocurrir, pero por lo menos mi mirada es una mirada de más esperanza al respecto. Mi concepción escatológica, en términos muy personales, que a la medida que vayamos desarrollando este estudio voy a ir también develándola, aunque no sé si eso sea tan importante o no. La idea es ser lo más objetivo posible, de tal manera que usted pueda tomar los elementos esenciales y también hacer elementos esenciales de este estudio y hacer sus propias definiciones. Eso es importante. ¿Qué otro elemento entonces, qué otro beneficio nos aporta a nosotros como creyentes el estudio de la escatología o de la profecía? Da pruebas de la confiabilidad de toda la Escritura, porque las muchas profecías que se han cumplido al pie de la letra no se pueden atribuir a la casualidad, sino solo a Dios. Y en ese nos podemos meter en términos apologéticos en el Antiguo Testamento, la profecía contra Tiro, contra Sidón de Isaías, la profecía de Nahum respecto del juicio del Señor al reino, al imperio asirio, que se cumple, hermanos, al pie de la letra. En fin, sobre eso tendremos también oportunidad de hablar en algún momento. Y por último, hermanos, eleva nuestros corazones en adoración a Dios, que está en completo control de todo y que lleva a cabo su voluntad en la historia. Menospreciar la profecía es perder estos beneficios, hermanos, los que les acabo de mencionar. La escatología nos sitúa en el triunfo de Cristo, en la plenitud del reino y en el cumplimiento cabal de todas las promesas de Dios. Así que no hay que perder
de vista esto, hermanos amados. Entonces, lo que acabo de mencionar son los beneficios que nos reporta el estudio de la profecía o de la escatología. ¿Cuáles son entonces la división del estudio de la escatología? Algunos expertos han hecho una división muy general, la voy a mencionar yo, respecto de la escatología. Entonces se habla de una escatología individual y se habla de una escatología general. ¿Qué es entonces la escatología individual? Es el estudio de las últimas cosas que se refieren exclusivamente al individuo, al sujeto, tratando, por ejemplo, temas de su muerte, el estado intermedio, la resurrección, el destino eterno de los seres humanos. En este contexto no se hace ningún enfoque, por ejemplo, a Israel y a la iglesia, que es un tema también muy controversial dentro del estudio de la escatología. Vamos a tratar de abordar todas estas temáticas de tal manera de dar una mirada general y que usted también pueda tomar una posición al respecto. El otro elemento que ya lo mencionamos, lo definimos entonces, es la escatología general. Tal como su nombre lo indica, aborda la generalidad de los sucesos del futuro, tales como lo que concierne a la iglesia, el concepto de milenio, que lo vamos a ver que también es muy controversial, el arrebatamiento, para algunos llamado rapto, en fin, el juicio a las naciones, etc. Entonces ahí tenemos entonces la escatología individual y la escatología general. La escatología individual responde preguntas como ¿qué es la muerte? ¿Dónde están los que mueren en Cristo? ¿Dónde están los que no mueren en Cristo? ¿Qué es el estado intermedio? ¿Cómo seremos corporalmente cuando Cristo nos glorifique? Entonces son las preguntas que la escatología, en el ámbito de la individualidad, nos ofrece respuesta. Por otra parte, ¿cuáles son las preguntas o las interrogantes que despeja la escatología general? ¿Cómo será la venida de Cristo? ¿Tiene el rapto evidencias bíblicas suficientes que la puedan sustentar como un planteamiento escatológico fiable de creer? ¿Cómo será el juicio de las naciones? Etcétera. Por lo tanto, entonces hemos mencionado la división de la escatología y las respuestas a las preguntas que se ofrecen en cada uno de los ámbitos que hemos mencionado. La escatología ha sido motivo de acalorados debates, no solo entre los teólogos expertos, sino también entre creyentes de distintas confesiones, quienes, hermanos, se parapetan detrás de sus ideas, ya sea ridiculizando a otros o generando debates que en muchos casos no tienen utilidad alguna. Yo he sido testigo de cómo algunas personas que creen en un sistema, en un pensamiento escatológico, menosprecian a otros y los acusan de no ser lo suficientemente bíblico. No es el espíritu, por lo menos, que traigo hoy día delante de ustedes. Como ya hemos señalado, la escatología hace un intento de explicar los acontecimientos del futuro a partir de lo que está revelado en las Escrituras. Entonces, hermanos, es sumamente importante que entendamos que no podemos hacer elucubraciones, pensamientos, extraer ideas escatológicas o proféticas que no estén debidamente respaldadas en la Escritura. Ninguna idea respecto del futuro puede asumirse como verdad si no tiene respaldo bíblico. Amén. El estudio de las últimas cosas, entonces, es la escatología, aquellas todavía futuras desde nuestro punto de vista, aquellas cosas que van a ocurrir. Por lo tanto, hermanos amados, nosotros debemos tener una mirada crítica respecto de las distintas escuelas, pero fundado siempre desde la perspectiva escritural. Esto es importante que cada uno de nosotros lo entendamos, hermanos amados. Así que es siempre beneficioso conocer la escatología y saber que la escatología entraña esperanza para cada uno de nosotros. ¿Les parece que vayamos a una alabanza? Y seguimos entonces con este interesante estudio acerca de la escatología.
Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre, Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, Señor, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, Hay verdades que la Iglesia ha asumido como verdades innegables, inexcusables en el ámbito de la escatología, y que muchas veces estas verdades que se han asumido a priori, es decir, sin tener los elementos bíblicos probatorios a la mano, se han incorporado al cuerpo doctrinal escatológico. Siempre ha existido el interés por saber qué es lo que va a ocurrir. Famosas son estas personas que predicen el futuro, los agoreros, durante toda la historia humana, claramente. El teólogo Wayne Grudem señala, abro comillas, los incrédulos pueden hacer predicciones razonables en cuanto a eventos futuros basados en los patrones de sucesos pasados. Pero en la naturaleza de la experiencia humana es claro que los seres humanos no pueden por sí mismos saber el futuro. Por consiguiente, los incrédulos no pueden tener conocimiento cierto de nada de lo que sucederá en el futuro. Pero los que creemos en la Biblia estamos en una situación diferente. Aunque no podemos saberlo todo en cuanto al futuro, Dios sí lo sabe todo, y en la Biblia nos habla respecto a los principales acontecimientos que tendrán lugar en la historia del universo. Respecto a que estos eventos sucederán, podemos tener absoluta confianza. Dios nunca se equivoca y jamás miente respecto a nuestro futuro. Cierro entonces comillas de esta cita que hacemos del teólogo
Weingruden. Uno de los elementos importantes que todo creyente debe conocer, debe saber y debe concebirlo como un acto de esperanza constante es la segunda venida de Cristo. Para empezar, debemos entonces considerar una verdad que yo estimo que todos los evangélicos deben conocer y en la cual todos los evangélicos estamos de acuerdo. Esta es la segunda venida de Cristo. Y quiero por favor que escuche lo que dice Hechos 1 del 6 al 11. Lo tomé para que pueda ver usted el contexto completo. Entonces comienzo leyendo el versículo 6 y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vaya pregunta. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No le respondió nada en realidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pongamos atención, hermano, entonces, en que los ángeles le dijeron a estos curiosos y compungidos apóstoles allí reunidos. Verso 10, lo repito: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos amados, Él volverá por nosotros. Él volverá por nosotros. Por eso es que comprender la escatología es comprender la consumación total del plan de Dios para la iglesia y para el mundo, ciertamente. Nuestra esperanza está en Él, en las promesas que Él nos hizo. Mateo 24:44 dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él vendrá, hermanos amados. Él vendrá. Y esta es la esperanza que nosotros como creyentes hemos de tener en Él. Juan 14, el 1 al 3, refuerza esta verdad y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Cristo no solo viene, sino que viene por nosotros. Qué hermosa promesa nos ha dado el Señor. Es hermoso, hermanos amados, y gratamente consolador, trae consuelo a nuestro corazón saber que Cristo prometió que volvería por nosotros y junto a Él inauguraremos el reinado de paz, de armonía y de justicia. El apóstol Pablo hace eco de estas hermosas enseñanzas y le señala a los tesalonicenses lo siguiente en la primera carta, en el capítulo 4, del verso 16 en adelante: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo enseña que la venida de Cristo tendrá la forma de un descenso desde los cielos, anunciado por un toque de trompeta magnífico que todos
todos lo oirán. Un grito y la voz de un arcángel dará entonces aviso que el Rey viene. Y aquellos que murieron en Cristo ya habrán sido resucitados y estarán con Él. Y todos los cristianos que estén sobre la tierra serán arrebatados, es decir, llevados a las nubes para reunirse con Cristo en los aires, de manera que puedan regresar de inmediato a la tierra con Él como parte de su escolta triunfante. Usted puede imaginarse este cuadro, un cuadro escatológico, Cristo descendiendo de los cielos, esa trompeta que puede responder entonces a un lenguaje estrictamente figurado, pero podría ser entonces que suene la trompeta final, la voz de Cristo entonces dando la orden que los cielos se abran, Él descendiendo a buscar a su iglesia para que nosotros seamos arrebatados y los muertos resucitados. La idea de que el arrebatamiento lo saca de este mundo por un periodo de tiempo antes de que Cristo aparezca por tercera vez para una segunda venida, entre comillas, ha sido sostenida por muchos, pero desde mi modesta perspectiva carece de apoyo bíblico. Es decir, el concepto de rapto es distinto al concepto de arrebatamiento. Yo sé que esto puede provocar conflicto para algunos de ustedes, pero lo aclararemos en su momento. Así que, hermanos amados, tranquilo, porque vamos a abordar todas estas temáticas de tal suerte que usted quede lo más claro posible. Iremos, recuerde, de lo general a lo particular. Así es que la idea de este estudio bíblico no es generar controversias, porque lo estoy haciendo con el mayor respeto posible a aquellos que eventualmente puedan pensar distinto a lo que pienso yo y a la confesión cristiana a la cual yo estoy adscrito, que también tiene un planteamiento escatológico. Entonces habrá una segunda venida, eso está claro. Cristo vendrá por nosotros, eso es lo que dice la Escritura. Cristo vendrá por nosotros. Él fue a preparar moradas para nosotros. Así que, hermano, no te desalientes, aun cuando la muerte es el gran trauma de la humanidad. Gustavo Adolfo Bécquer decía: oh Dios, que solo se quedan los muertos, porque la muerte entraña entonces un principio de soledad, un principio de aridez. La muerte es algo que lo tenemos lo más seguro, pero es algo en lo que ninguno de nosotros muchas veces no nos gusta pensar. Por lo tanto, hermanos, entonces el resultado práctico de esto es que a cualquiera que alega saber específicamente cuándo va a volver a Jesús, automáticamente se le debe considerar equivocado. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Por ejemplo, los testigos de Jehová han hecho muchas predicciones de fechas específicas del retorno de Cristo, y todas ellas han estado equivocadas. Todas han estado equivocadas. Recuerdo que uno de los presidentes de la iglesia de los testigos de Jehová, Rutherford, me parece, si alguien puede corregir porque el dato no lo tengo, señaló que Cristo iba a venir en 1918 o en 1915, una de esas dos fechas. En 1848 me parece que fue William Miller, que también, estudiando la profecía de Daniel de las 70 semanas, llegó entonces a la idea de que en 1848 iba a venir Cristo, y de hecho muchos fueron convocados a ir con vestiduras blancas a recibir al Señor Jesucristo, que venía en la fecha que este hermano de una iglesia congregacionalista, me parece que era, había avisorado a través del estudio de las profecías de las 70 semanas del libro de Daniel. Estaba totalmente equivocado, porque eso no ocurrió. Él quedó expuesto al más absoluto descrédito. Él pidió perdón, pero no obstante eso, algunas personas que participaron de ese suceso supuesto donde Cristo iba a venir, formaron una confesión religiosa que existe hasta el día de hoy. A ver si alguno de ustedes es capaz de saber qué confesión religiosa es la que se formó a partir de ese hecho. Va a tener premio el que lo descubra. Entonces, nadie sabe cuándo vendrá Cristo. Algunos entonces hacen estas elucubraciones, estos estudios, tratan de calzar fechas, analizar el contexto histórico, valerse de algunos elementos también simbólicos del Antiguo Testamento y del Nuevo, y elaborar entonces una tesis, una propuesta, desde la cual ellos suponen que Cristo va a venir por segunda vez.
Ahora, ¿cuál es el consejo que nos ofrece el Nuevo Testamento al respecto? Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, dice así. Atento, por favor, hermanos amados. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así va a ser la venida del Señor. Esta figura del ladrón, ninguno de nosotros sabe cuándo nos van a robar la casa, ¿verdad? Esta analogía que utiliza el Nuevo Testamento y particularmente Pablo en este texto. Los ladrones no nos avisan cuándo van a venir. Entonces, ¿cómo? Aquí establece un símil el apóstol Pablo. Dice, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por lo tanto, hermanos amados, al principio, en el versículo 1 de este capítulo de Primera de Tesalonicenses, Pablo señala, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. Es decir, lo más probable que haya existido en la comunidad de Tesalónica la inquietud por saber cuándo iba a venir Cristo. Pero el apóstol Pablo no se aventura a decir en este momento, sino que da algunas pistas y algunas señales. Entonces menciona cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y utiliza, hermanos amados, la analogía también del ladrón y de la mujer encinta. Es decir, va a haber dolores, de eso estamos seguros, pero tiene algunos matices este concepto de la tribulación. Amén, así que también lo vamos a abordar. Hay hartas expectativas respecto de este estudio bíblico, así que yo lo que le quiero señalar, hermano, que usted tiene que estar tranquilo, porque vamos a abordar todo, todo lo que sea necesario de que usted, para que usted pueda comprender este concepto, esta parte, este apartado de la teología sistemática. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús.
El libro de Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 27-28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Podemos entonces, hermanos, concluir que la segunda venida de Cristo es expuesta en la Escritura como una verdad incuestionable y de la misma manera un consuelo para nuestros corazones atribulados por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Estás tú preparado para recibir al Señor? ¿Está tu vida, hermanos amados, preparada para recibir al Maestro? Cuando venga, ya no como un cordero para ser llevado al madero o al matadero, como dice Isaías. ¿Está tu vida y mi vida en santidad de tal manera que podamos recibir al Señor con limpio corazón? ¿O en tu corazón anidas algunas intenciones que no se corresponden con las verdades del Evangelio? Cristo, hermanos amados, vendrá a rescatarnos, pero eso no implica que vivamos mirando el cielo, no atendiendo nuestras realidades cotidianas y concretas. Durante mucho tiempo yo fui testigo en su momento cuando el Señor me llamó siendo muy joven. Nos señalaban que no teníamos que ir a la universidad porque Cristo venía. No pinte su casa porque Cristo viene. No estudie porque Cristo viene. Y la verdad es que el predicamento de la venida de Cristo de alguna forma afectó a una generación de creyentes que, tomando como argumento la venida de Cristo, los inmovilizó. Nosotros, hermanos amados, tenemos que actuar de otra manera. Hay que esperar al Señor, que Él viene a la consumación de todas las cosas, pero debemos estar ciertamente atentos, pero también respondiendo a las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos y debemos tener. No porque Cristo va a venir, hermanos amados, vamos nosotros a dejar nuestros trabajos, vamos a apartar nuestra familia o vamos a irnos a vivir como una suerte de asceta en un monte solitario. No, hermanos amados, estar atentos a las señales que la Escritura nos ofrece, estar preparados, hermanos amados, pero también haciendo aquellas cosas que son necesarias para nuestro bienestar y para nuestra subsistencia. Hemos omitido en el listado de pasajes que yo le di una gran cantidad de pasajes bíblicos que hablan de esta innegable realidad, y lo he hecho para maximizar el tiempo de estudio para cada uno de ustedes. Omití pasajes del Antiguo Testamento relativos también a las predicciones de la venida de Cristo. Pero, hermanos amados, dejar establecido que la segunda venida de Cristo tiene respaldo tanto en el Antiguo Testamento como evidentemente asimismo también en el Nuevo Testamento, y es necesario entonces que nosotros comprendamos esto. Pero la pregunta que debemos despejar: ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo prometida en la Escritura? Y para responder a esta pregunta deseo citar nuevamente al teólogo bautista Wayne Grudem, quien señala al respecto, abro comillas: sin que importen las diferencias en cuanto a detalles, todos los cristianos que toman la Biblia como su autoridad final concuerdan en que el resultado final y definitivo del retorno de Cristo será el juicio de los incrédulos y la recompensa final de los creyentes, y que estos últimos vivirán con Cristo en el nuevo cielo y la nueva tierra por toda la eternidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo reinarán y serán adorados en un reino sin fin, en donde no habrá pecado, ni tristeza, ni sufrimiento. Hablaremos de esto entonces, hermanos amados, con mayor detalle, y cierro comillas más adelante respecto de las promesas que el Señor nos ha hecho. Entonces, ¿a qué vendrá el Señor? Entonces vendrá el Señor a juzgar a los incrédulos y dar la recompensa al final a los creyentes. ¿Cómo está usted, hermano, para recibir al Señor? Ven, Señor, ven, Señor. Ese debe ser también nuestro sentir en la intimidad de nuestro corazón. Una pregunta también que deseo resolver en los minutos que nos van quedando de este programa: ¿cómo será la segunda venida de Cristo? Como primer elemento, entonces, será una venida personal,
Hoy existen en persona, eso quiero decir. Hoy existen, como a lo largo de la historia, muchos racionalistas y teólogos del ámbito liberal que niegan la venida personal de Jesucristo. Ellos ofrecen una interpretación figurada, simbólica de las relumbrantes descripciones de la segunda venida, y dice que significa esto que los principios religiosos de Cristo gradualmente penetrarán en la sociedad. Es decir, esa es la forma en que ellos asumen que será la segunda venida de Cristo. Es decir, Cristo no viene en persona, lo que señalan ellos. Entonces es como una suerte de penetración del reino de Cristo en el corazón de los hombres para hacer una sociedad mejor. Por lo tanto, eso, hermanos amados, no se condice con lo que la Escritura y lo que hemos señalado en antelación a este texto en nuestro estudio. No, la venida de Cristo será personal, no espiritual. Él vendrá de cuerpo presente. Hay muchos versículos y pasajes bíblicos que nos hablan esto. Mateo 24:44, 1 Corintios 15:23, Filipenses 3:20, 1 Tesalonicenses 2:19, en fin. La venida de Cristo es una venida personal, no espiritual, como también han sostenido algunos. Será una venida física. Algunos alegan que el Señor ya retornó. Identifican la segunda venida de Cristo con la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nos refiere Juan 14:18. Pero este suceso no es obviamente el mismo que la anunciada segunda venida de Cristo, porque incluso después de Pentecostés se habla de la segunda venida como un evento futuro. Esto también lo podemos encontrar en Hechos 1:11, Hechos 3:20, Hebreos 9:28, Apocalipsis 1:7. Estoy pasando los versos rápido, hermanos amados. Por lo tanto, es una venida física, personal, ya lo señalamos. Es una venida visible como tercer elemento. Debemos entonces añadir a lo que hemos señalado que si la venida del Señor será física, será también visible. La Escritura no deja lugar a dudas en cuanto a este punto. Todo ojo le verá. Mateo 24:30, 26:64, Marcos 13:26, Hechos 1:11, en fin. Así como lo vimos irse, decía Hechos capítulo 1, de la misma forma en que lo vimos siendo llevado al cielo en cuerpo, Él vendrá, hermanos amados. Están equivocados, y aquí entonces corroboro la fecha que mencioné delante. Los testigos de Jehová habían supuesto que Cristo volvía en 1914. Lo cual no ocurrió, claramente. Será una venida repentina. Ya dijimos entonces que es una venida personal, física, visible, y será repentina. Si bien es cierto que hay varias señales que precederán la segunda venida, sin embargo esta será inesperada y tomará a mucha gente por sorpresa. Será entonces una venida visible, pero repentina. Hermanos amados, será una venida repentina. Cristo aparecerá. A la final trompeta, Cristo aparecerá. Y por último, hermanos amados, será una venida gloriosa y triunfante. Cristo no retornará en el cuerpo de su humillación, sino en gloria, nos señala Hebreos 9:28. Las nubes del cielo, señaló alguien, serán su carruaje. Vendrán las nubes, Mateo 24:30. Los ángeles serán su escolta, segunda de Tesalonicenses 1:7. Los arcángeles serán sus heraldos que lo van a anunciar, en 1 Tesalonicenses 4:16. Y los santos de Dios serán su gloriosa comitiva. Vendrá como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, triunfantes sobre todas las fuerzas del mal. Hay esperanza, hermanos amados, para alabar y bendecir al Señor Jesucristo. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz.
mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor, no, no. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré. Entonces nuestra posición es una posición de esperanza. Cristo viene por nosotros. Y eso debe traer regocijo y paz a nuestro corazón. Estamos viviendo situaciones duras. El mundo ha visto situaciones muy duras, hermanos amados, a lo largo de la historia. Pero la palabra nos promete que va a haber una consumación de todo esto. Y el Señor vendrá por nosotros, vendrá a rescatarnos. Lo que tiene que haber en nosotros es esta profunda convicción que Cristo vendrá por nosotros. Lo que tiene que estar en nosotros, entonces, hermanos amados, es esta expectación por ver aparecer en las nubes a nuestro Señor. Y debe también estar en nosotros el deseo vivo de que Cristo venga. Ven, Señor, dice la palabra. De tal manera, hermanos amados, que nuestra vida también debe siempre estar en la conexión de la palabra, de tal manera que cuando recibamos al Señor, cuando vayamos ante Él, vayamos con nuestros corazones recubiertos de todas aquellas buenas cosas que el Evangelio nos ha dado. Dios le bendiga, y con este estudio vamos a seguir tratando el viernes que viene para hablar de otras cosas que tienen que ver con la escatología. Que el Señor les bendiga mucho, mucho a cada uno de ustedes. De tu gran amor.